Entonces, conjuntos numéricos. Pucha, tengo que dejar de compartir para poder aceptar a la gente que está entrando ya. De nuevo. Ahí va de nuevo. Ya, entonces, los conjuntos numéricos, tal como dice su nombre, es un conjunto de elementos, ¿sí? Y estos elementos son números, ¿ok? Estos conjuntos tienen algunas propiedades y algunos elementos específicos. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los números, tenemos el conjunto de los números naturales, ¿ya? Este conjunto de números solo incluye desde el 1 hacia adelante, hacia los positivos, digamos, ¿ya? Y considera solo números como enteros, no números que tienen decimales, ¿ya? Entonces, los naturales toma desde el 1 hasta los infinitos, hasta todos los números positivos, ¿sí? Ahora usted se preguntará quizás, ¿qué pasa con el 0? ¿Sí? Porque aquí no está el 0, parte desde el 1. ¿Qué pasa con el 0, chiquillos? ¿Alguien sabe? El 0 no vale. El 0 no vale. ¿A qué te refieres? Cuando yo presento, como que no veo quién está hablando, entonces dígame su nombre, por favor. Dayana San Martín. Ya, Dayana. Es que el ¿A qué 0 te refieres? no se cuenta mucho. Ya, no se cuenta en Y qué sentido. creo que no parte de los números naturales. ¿O me equivoco? Claro, claro, muy bien, no se equivoca. Muy bien, el 0 no está en el conjunto de los números naturales, Sí, ¿sí? eso me lo habían pasado el año pasado. Por eso como que participé un poco porque me acordaba. Súper, súper, muy bien. Entonces, en realidad lo comprendió porque se acuerda, ¿ya? Cuando uno aprende de verdad, entonces, después lo podemos aplicar en cualquier momento. Entonces, como el 0 no está en este conjunto de los números naturales, ¿ya? Porque es un conjunto más pequeñito, cuando lo incluimos, cuando incluimos el 0, entonces tiene otro número, no, otro nombre ese conjunto. ¿Alguien sabe cómo se llama ese conjunto donde ahora vamos a incluir al 0? Aló, despierten. ¿Alguien sabe? Por último digan, no, profe, no me acuerdo. No, yo no sé. No, profe, yo no sé. Ya. Entonces, cuando incluimos al 0, se crea otro número, otro conjunto numérico, ¿ya? Que se llama el conjunto de los números cardinales. Ya voy a dejar de compartir porque está tratando de entrar alguien. Listo. Anoten sus nombres los que están llegando tarde, por favor, en el chat para así dejar registro de los que estuvieron presentes hoy. Entonces, cuando incluye el 0, se llama el conjunto de los números cardinales. También tiene solo números enteritos, no tiene 1,5, 2,3, esos números no pertenecen acá. Es el 1, el 2, el 3. Y si incluye el 0, entonces se llama cardinales. Ahora, si yo desde el 0 hacia la izquierda, ¿cierto? También existen otros números, que son los números negativos, que no están incluidos en estos conjuntos, ¿ya? Si yo lo incluyo, entonces se llama el conjunto de los números enteros. Oye, ¿no estaba compartiendo? No. Viste, yo no me doy cuenta de eso, po. Avísenme ya. Ya, ahí va de nuevo entonces ahí va la presentación entonces de nuevo. Ya les decía entonces que aquí no tenemos números enteros, o sea, números negativos todavía, y si lo incluyo, entonces se llaman el conjunto de los números enteros. Si se dan cuenta, desde el 0 hacia adelante, que son los números positivos, hasta ahí llevábamos en los cardinales. Ahora, si le agrego los números negativos,
hasta el infinito, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así, hasta el infinito negativo, entonces se llama el conjunto de los números enteros, ¿ya? Y se escribe o se denota con la letra Z, y los naturales con la letra N, y los cardinales con esa letra N, pero con un cerito abajo, ¿ya? Y eso se lee N sub 0, ¿sí? Entonces, mire, si usted se da cuenta, eh, hay un conjunto más pequeñito que el de los naturales, que este circulito que está acá, como adentro, ¿sí? En estos naturales, que se denota con la letra N, entonces están los números positivos solamente, ¿ya? Y si yo quisiera agregar el cero, entonces estarían los cardinales también, ¿sí? Después hay un conjunto mucho más grande, que es el conjunto de los números enteros. Si usted se da cuenta y ve este dibujito, estas líneas azules, el circulito más pequeño está dentro del más grande, ¿sí? Como que los números enteros consideran a los naturales, pertenecen a él también, ¿ya? Quise mostrar esta tablita para que podamos hablar en el mismo idioma, ¿ya? Entonces, n es el conjunto de los números naturales, z es el conjunto de los números enteros, el signo igual, que lo conocemos, y si a ese signo igual yo le hago una rayita encima, entonces es el símbolo de que representa distinto o diferente. ¿Sí? También tenemos esta simbología menor que, mayor que, y esto lo vamos a utilizar ahora, ¿sí? Esta E, ¿ya? Que pertenece, ¿sí? Por ejemplo, eh, que pertenece a algo, ¿sí? Ya no sé, yo vivo en Quilicura, entonces yo pertenezco a la comuna de Quilicura, ¿sí? Y si le pongo esta rayita, que no sé si se nota, esta azul encima, entonces eso quiere decir, ese símbolo significa que no pertenece, ¿ya? Entonces, mire, vamos a tratar de hacer esto. Yo voy a hacer el primero, ¿ya? Este menos 3 debo escribir sobre esta línea si es que pertenece, o entonces una E, o no pertenece, la E con la rayita, al conjunto de los números enteros. Yo digo que el menos 3 no pertenece a los números enteros. Entonces yo pondría ahí una E con una rayita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pertenece o no? El menos 3 está en el conjunto de los números enteros, ¿o no? En los números enteros, ¿Cuáles eran los elementos del conjunto de los números enteros? ¿Qué números que contenía? el 3 está por parte del número natural, El 3, ¿cierto? ¿sí? Es un número natural. Pero me preguntaban ahí en ese ejercicio, el menos 3, El menos 3 sería un número desigual. desigual, así como distinto, decís tú, Sí, ya que parte por el menos 3. ya. A ver, el menos 3, chiquillos. ¿Alguien más? Mm, Martina Claveau. Martina, active su micrófono, por favor. A los que vinieron llegando recién, por favor, escríbanse en el chat, escriban su nombre para que queden presentes. ¿Martina está? Sí, Ya, Martina. En el conjunto de los números enteros, ¿qué elementos teníamos? ¿Qué números teníamos? ¿Se acuerda? ¿Aló? profesora, que yo no cacho mucho, no Ya, entiendo mucho. ya, mira. Voy a mostrar de nuevo la presentación y tomen atención ahora
Profe, no está compartiendo. Sí. ¿Ya? ¿Ahí se ve algo? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ahora sí, ya. Mire, aquí. Los naturales, mire, imagínense que los conjuntos numéricos son como una agrupación, como una tribu, no sé, ¿ya? Y los naturales solo van a aceptar que ingresen a ellos o que pertenezcan a ellos del 1 hacia adelante. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así, ¿ya? No van a aceptar a ningún otro. Son un poco egoístas y no, los van a excluir. En los naturales entonces solo van a aceptar del 1 en adelante. Hay otra agrupación, ¿sí? Otro conjunto, otra tribu, no sé, ¿ya? Y dentro de esa tribu solo van a aceptar a todos los naturales, desde el 1 hacia adelante, pero son más solidarios, ¿ya? Son más buena onda. Entonces van a incorporar al 0. Lo van a dejar entrar. ¿Se entiende? Pero después llegó otra tribu, más bacán, más solidaria, ¿ya? Más buena onda, que en realidad aceptaron desde el 0 hacia los positivos, pero también están incluyendo a otros números. Va a llegar el -1 y va a decir, oye, yo puedo pertenecer a esta tribu, y va a decir, sí, venga, nosotros lo aceptamos. Después va a llegar el -3, el -2, el -4 y todos los negativos, el -10, el -20, el -50. Y va a decir, ¿puedo pertenecer a esta tribu? Sí, nosotros lo aceptamos. ¿Ya? Entonces van a estar todos los negativos, el 0 y todos los positivos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguna duda? Mire, si no entiende, es súper difícil que yo sepa, porque solo tengo la cara de bruja, pero no lo soy, ¿ya? No puedo saberlo, pues, chiquillos. Entonces la idea es que si usted no está comprendiendo, pueda preguntar, ¿ya? ¿Alguien activó el micrófono? A ver, dígame. Es que, profe, em, Benja. es que todos tienen como el 1, el 2, el 3 de adelante, pero ¿Sí? ¿cómo diferenciamos cuál es cuál? ¿Cuál es cuál qué? ¿Cuál es cuál conjunto? O sea, por ejemplo, si es un 3 nomás, un Ujú. 3, ¿yo cómo diferencio cuál es? ¿A qué grupo pertenece? Sí, Ah, es que, por ejemplo, el 3 positivo, como que yo te tendría que preguntar si pertenece a los naturales. ¿Tú crees que el 3 positivo está dentro del conjunto de los naturales? ¿Qué no, crees? ¿No? Ya. 3 ¿Y tú positivo, qué? sí, Ah, no, sí está, sí está, ¿cierto? sí, Porque acuérdate que ya la tribu más pequeñita, que son los naturales, solo va a aceptar que se agreguen a ellos o que pertenezcan a ellos los positivos. Dame un momento, por favor. Dame un momentito chiquitito. Ya, chiquillos. Entonces, el 3 sí pertenece a esta tribu de los números naturales. ¿Ya? Pertenece por ejemplo, el 3 pertenece a los enteros son buena onda y le dijeron, venga, si en realidad usted puede estar en nuestra agrupación. ¿Qué creen ustedes? ¿El 3 positivo? ¿Están los números naturales? Sí, ¿verdad? es que igual podría estar ahí, pues. Sí, pues, de hecho, está, pues, ¿sí? Está, porque los números enteros, que es este grupo más grande, incluye a todos los naturales, o sea, desde el 0 en adelante lo incluye. La única diferencia que hace
es que es más solidario y dice, ya, vengan los números negativos. Sí, nosotros también tenemos espacio para ustedes. ¿Sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Benjamín, el 3 pertenece a los naturales y también pertenece a los enteros. Pertenece a ambos. ¿Ya? Y eso es lo que les quería mostrar con con esos circulitos que estaban aquí. Mire. Con este circulito. Lo que dice este circulito, ¿sí? Estos conjuntos aquí, es que los naturales, que es una agrupación más pequeña y que tiene solo los positivos, después viene una agrupación más grande, que son los enteros, y como que los acoge. Sí, como que los abraza y le dice, ya, no están solos, vengo yo, pero también vengo con los números negativos. Entonces, toda esta agrupación entera, esta más grande que se llama los números enteros, va a tener adentro a los números naturales, que son los positivos, y además los negativos. Entonces el 3, por ejemplo, o el 2, cambiemos números, Benja. Por ejemplo, el 2, que estaría aquí, ¿cierto? Pertenece a los naturales, pero también está dentro de este círculo más grande, que son los enteros. Entonces, en realidad, el 2 es un número natural, pero también es un número entero. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Ay, me equivoqué. Yo todo esto me lo pasé en séptimo básico y traté de no botar mi cuaderno de matemática y lo tengo aquí, sí, lo encontré todo. Ya. ¿Y vamos comprendiendo entonces lo que estamos hablando, Chalon? Ah, sí, hace rato. Ya, bien. Entonces, Chalon, dime tú, ¿qué crees? ¿Ven la presentación, cierto? Díganme que sí. Sí. Ya. ¿Qué crees tú en el primer caso acá? En el -3. Yo digo que no pertenece a los naturales. ¿Qué crees tú? ¿Tú Que crees que el está -3 está en esta agrupación, en esta tribu de los naturales? No, ¿No? no, Ya, de los naturales. ¿Por qué no? porque sale con la flechita al lado porque están de los números enteros, como parte de los demás números, como el 4, el Ya, 2 y el 1. ya. El -3, chiquillos, no pertenece a los naturales, porque los naturales son desde el 0 hacia los positivos nomás. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí deberíamos poner una letra E con una rayita encima. Espérame, ¿cómo vuelvo atrás aquí? Aquí. No. Esta. Deberíamos utilizar ese símbolo, una E con una rayita encima. No pertenece, ¿sí? No es de esa tribu. Otra persona, otro compañero o compañera que me pueda decir si el 19 pertenece a los números enteros, o sea, al conjunto más grande. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que me pueda decir si el 19 es un elemento, es un número que está dentro de esta tribu de los números enteros? Sí, sí está. Muy bien, Alexia, gracias. Las personas que aún no se han anotado en el chat, por favor, escriban su nombre para dejar registro de la asistencia. Muy bien, Alexia. Sí, sí pertenece. ¿Ya? Vamos a ver otro caso. El 0. ¿Pertenece o no pertenece a este n? Debería aparecer ese 0 más chiquitito, ¿ya? Al n sub 0. ¿Cómo se llamaba ese conjunto numérico? ¿Cómo se llamaba ese conjunto numérico? Cardinales. Cardinales, muy bien. ¿Y pertenece o no el 0 a ese conjunto? Sí, sí ¿Está ahí? pertenece. Sí, Sí pertenece, muy pertenece. bien. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Que no reconozco tu voz. ¿Su, no- su nombre? El que habló recién.
¿Quién, yo? ¿Sí? Ah, mi nombre es Pedro. Ya, Pedro. Muy bien. Gracias por aportar. Muy bien. Sí pertenece, entonces coloco una E solita, ¿cierto? El 1,4. Oh, decimales. No, no nos gustan, ¿cierto? El 1,4. ¿Pertenece o no a los números enteros, a Z? ¿Qué creen ustedes? ¿Pertenece sí o no? El 1,4. Anaís Troncoso. Anaís Troncoso. Mm, Mm, dígame. dígame usted, ¿qué cree si el 1,4 pertenece a este conjunto, a esta tribu de los números enteros? No sé. Ya, pero mira, si no sabemos, lo único que tenemos que hacer es como tratar de ordenar nuestra idea en la cabeza, ¿ya? Y empezar a pensar. De más que no sabes, ¿ya? Pero podemos llegar a saberlo, si es que pensamos. Entonces digo, la profe mencionó como dos grupos importantes, los naturales y los enteros, ¿cierto? Sí. Ya, Anaís, ¿qué elementos o qué números acepta los naturales? ¿Acepta, por ejemplo, los naturales al cero? No. No lo acepta, ¿cierto? Entonces el cero no estaría en los naturales. ¿Acepta, por ejemplo, al menos uno? No. Sí. Ya. O no. No No, no sé. lo acepta. En los naturales, esta tribu más chiquitita, que era Ah, como no. más egoísta, que era más egoísta, ¿cierto? Solo aceptaba los positivos. Ya. Entonces no acepta al menos uno porque es negativo. Y estamos viendo si el 1,4 pertenece a el conjunto más grande que es los enteros, ¿cierto? Eran los enteros, ¿no? Sí. Sí. Y este conjunto más grande, y en realidad los naturales, los enteros, no acepta ningún decimal. Solo acepta al 1 o al 2, pero ningún número que esté entre medio de ellos. Los números que están entre medio del 1 y del 2 son el 1,1, el 1,7, el 1,85, cualquier número decimal que parta con 1, 1, algo. Esos números están entre el 1 y el 2. Y esos números que están ahí entre medio, los números enteros no lo acepta. Ya no lo acepta porque dice, no, son muy complicados, no me gustan los números decimales, es súper difícil multiplicarlo, es súper difícil dividirlo, entonces no lo vamos a aceptar, dejémoslo afuera. Y nos quedamos con los números enteros nomás, con el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Ya, Anaís? Ya. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿pertenece o no pertenece el 1,4 a este conjunto más grande que los números enteros, Anaís? Yo creo que sí. Los números enteros dicen, ah, ahí viene caminando el 1,4, lo vamos a aceptar en nuestro grupo, ¿sí? Entonces va a pertenecer. No. A No, naturales. ¿cierto? No pertenecen ni a los naturales ni a los enteros, ¿ya? Los naturales y los enteros son discriminatorios, entonces discriminan los decimales, porque son muy complicados. Entonces los deja fuera. Y solo va a aceptar el 1, el 2, el 3, o el -3, el -4, el -5. Pero ningún número decimal, ningún número que esté entre medio de ellos. ¿Ya? Entonces no pertenece. ¿Ok? Vamos con el siguiente. El 0. ¿Qué creen ustedes? ¿Pertenece al número entero? ¿Sí o no? El 0. Sí, sí pertenece. Sí, Alexia, muy bien. Sí pertenece. ¿Sí? ¿Lo aceptan? ¿Ya? El -11 pertenece a los enteros. El -11 es un integrante de este conjunto más grande que es los números enteros.
¿Qué creen ustedes? Sí. Que sí. Ya, porque un número negativo es un número entero, digamos, no es un número decimal. Y fin. Y por eso lo aceptamos. El -7 pertenece a los naturales. El menos 7. Michelle Riveros. Michelle Riveros. ¿Está por ahí? Michelle Riveros. Michelle Rivero a la 1. Michelle Rivero a las 2. Michelle Rivero a las 3. ¿Se quedó dormida? ¿O se fue a preparar desayuno? ¿Qué? ¿No me escucha? ¿Aló? Chiquillos, si esto ocurre, en general siempre, si esto va a pasar, entonces yo les voy a dejar como la mitad de un ticket, como que estuvo y no estuvo presente. Ya recuerde que este año sí corre la asistencia, ¿sí? Entonces yo no sé si en verdad la Michelle está ahí o no está, porque no la veo, ¿ya? Así es que trate de que cuando le responda, entonces usted conteste. Blanca Cortés. Blanca Cortés, ¿está? Blanca tampoco está. Qué fome. Ya. ¿Alguien que quiera decirme entonces en cuál íbamos? Si Yo el le menos... respondo, profe. Ya, Alexia, el -7, ¿está o no está en los naturales? No, no No, está. no está. Next. Ya, ¿por qué no, Alexia? Porque los números naturales solo aceptan positivo, no negativo. Muy bien, solo aceptan positivos, no negativos. Ya, y con este terminamos esta actividad. El -5 medios. El -5 medios. ¿Pertenece a los enteros? Toma, prueba con ese. Cuidado, no se vaya a caer eso. El -5 medios. Christopher Zúñiga. Y ahora habla con la Nina, por favor. Christopher Zúñiga llegó recién. Ya, solo por estas primeras clases yo voy a aceptar que lleguen casi al final. Quedan 20 minutos para que se acabe. No sé si te habías conectado antes, ya, pero tratemos de que esto no ocurra. Ya, no sé, por último 10 minutos, 5 minutos más tarde en la clase, pero no 20 minutos antes que se acabe. De todas formas, si tienen alguna explicación para ello, me la comunican. ¿Ya? Profe, ahí la escribí al chat. Ah, ya, perdón. Sorry, pero me pagaron. Ah, ok, Christopher. ¿Ve? Entonces ahí hay una explicación que yo así la puedo entender. ¿Ok? Ya, Christopher, mira, de todas maneras la clase se está grabando, ¿ya? Y esa grabación la vamos a subir al canal de matemática, el canal de YouTube. Después, antes de terminar, les recuerdo cómo lo pueden hacer y por ejemplo, en este caso, Christopher, podrías ver la clase desde el principio, ¿ya? Ya, chicos, ¿qué creen ustedes con 5 medios? ¿Qué es eso, profesora? Porque el gusto de preguntar cosas que a uno le complica. ¿Qué es 5 medios? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es 5 medios? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es Fracción. 5? Ya, es una fracción, bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más piensa usted con un 5 medios? ¿Qué más se le viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza que tengo sueño. ¿Ah? ¿Qué son los 5 medios?
No. Sí, Cristóbal Urra. Cristóbal Urra. ¿Está por ahí? Acostumbrémonos a contestar porque así la profesora no me deja ausente y no cree que en verdad no estoy ahí escuchando. Profe, ¿eso no será un número racional? Muy bien. Perfecto, Belén. ¿Qué es un número racional? ¿Es otro Es conjunto como numérico un número que se presenta en fracción. que se presenta en fracción? Perfecto. Y además, todas las fracciones, chicos, yo las puedo escribir también como un número decimal, ¿sí? ¿Cómo escribo estas 5 medios como un número decimal? ¿Qué tengo que hacer? En verdad lo que tengo que hacer es solo dividir el 5 en 2. ¿Sí? Calculo como la mitad. Calculo la mitad del 5. Y la mitad del 5 es 2,5. 2,5. Bien, muy bien, 2,5. ¿Ya? Entonces 5 medios también es un número. Todas las fracciones son números decimales que están escritos de otra forma nomás. Pero esto es un número decimal. Entonces la pregunta sería, este 5 medios, que ya sabemos que también es un número decimal, 2,5, ¿está o no está en el grupo de los números enteros? ¿Está o no está? No está. No está. ¿Ya? ¿Quién dijo por ahí? No vi Yo, quién. la Krishna. Krishna. No está, muy bien. ¿Por qué no está? ¿Por qué usted dice que no Porque no es está? natural. No es natural. Muy No. bien. Porque los naturales no aceptan los números decimales. Oye, dame un segundo, ya es que tengo una dificultad acá porque mi hija no me está dejando hacer la clase tranquila. Ya, listo. Lo que tenemos que ver ahora es lo siguiente, mire. Vamos a ver cómo nosotros podemos ubicar estos números enteros en una recta de números. ¿Sí? La típica recta numérica que nos empiezan a mostrar como en séptimo. Entonces, tengo una recta de números que al principio, ¿cierto? Cuando uno es más chico, nos enseñan que parte desde el cero hacia adelante, ¿sí? Como una huicha de medir, como la regla, ¿sí? Tenemos el cero y tenemos los números positivos, ¿verdad? ¿Qué conjunto de números sería ese, el que acabo de mostrar aquí? Si usted le tuviese que poner un nombre, ¿qué nombre le pondría a este conjunto de números? Los Naturales. Cardinales. naturales. Bien, muy bien, naturales. Y si yo le agrego ahora los números negativos, ¿sí? ¿Esto qué números, qué conjunto sería? Enteros. Entero, muy Enteros. bien. Muy bien, tenemos los negativos, tenemos el cero y los positivos, ¿verdad? Siempre y cuando no consideremos los números que están entre estos, por ejemplo, entre el cero y el uno, que hay números decimales ahí, ¿cierto? Ya, sin considerar eso. Entonces, ahí estarían los números en la recta numérica, ¿verdad? Los positivos, el cero y los negativos. Ahora, yo me pregunto y digo, la profe me está preguntando tantas cosas, no sé qué, y en realidad, ¿cómo yo veo esto en la vida diaria? En realidad no voy a ir a comprar, ¿cierto? Y no sé, voy a utilizar los números enteros para comprar. Lo que pasa es que los números enteros, si bien es cierto, son números, sí, pero siempre representan algo, como que tienen una representación, más allá de que yo lo utilice en mi vida diaria. En realidad sí los utiliza, solo que es como una representación solamente. A ver, ¿algún ejemplo de cuándo o en qué ocasión o en qué representación uno en realidad está usando los números enteros en la vida cotidiana? A ver, ¿alguien que quiera darme un ejemplo?
de cuándo, en qué situaciones se está utilizando los números enteros. ¿Alguna idea? Yo creo que ustedes están pensando en estos momentos, ¿cierto? Sí, y no encuentro ninguna situación como esa. Ya, no encuentra ninguna. Ya, sigamos pensando, unos par de minutos. Alexia, Ah, ya. Es como las cosas de los negocios. Es como ya Ariel, para dar vuelto cuando no se sabe dar el vuelto así mentalmente, se usa la calculadora. Un ya, ejemplo, ponemos 2560 y le pongamos menos 10.000 y ahí nos darían lo que tenemos que dar, pero de salir un número positivo sale negativo. eso, muy bien. Porque si yo al 2500, por ejemplo, que tú dices, al 2500, yo le resto los 10.000 con los que me pagaron, me va a dar un número negativo, ¿cierto? 7500. ¿Pero qué significa ese 7500? El vuelto, dices tú, ¿sí? Pero si sale negativo en dinero, estamos hablando de dinero, ¿sí? ¿Qué, Yes. qué significa cuando un dinero como que aparece negativo? ¿De qué me está hablando, profesora? Si en verdad no existen, no sé, los billetes de menos 1.000 pesos, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Qué significa ese dinero o esa cantidad de dinero que me dio negativa? Es como la ausencia, profe, como lo que no hay. Muy bien, es lo que no hay, ¿sí? Es la ausencia. O también es, ya supongamos, yo estoy vendiendo. Usted viene, hago lo que el Ariel dice, en la calculadora, menos 7500. Como dice la Krishna, es la ausencia, es lo que no hay. En realidad es lo que yo debo, ¿sí o no? Es lo que yo le debo al Ariel si es que me viene a comprar. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí no es que estemos utilizando el menos 1.000 pesos o el menos 200 pesos, porque no existe eso en dinero, pero sí tiene una representación, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más? Ya vimos lo del dinero, ¿cierto? ¿Qué Sí, más? como los grados de la temperatura. Muy bien, Ariel. Ya de a poquito vamos echando a andar la máquina, ¿cierto? Como que ya de a Sí. poquito, como que de a poquito está funcionando la Es que, mente. profesora, literalmente sobre los números negativos y positivos ya me lo han pasado en mi ex colegio. Sí, pues sí, igual esto tiene que ver un poco con lo que ustedes ya deberían saber. Lo que pasa es que los profes igual tratamos de partir un poquito más, digamos, para como de más atrás, para que cuando tengamos que ver lo que viene, entonces todos sepamos esto o todos lo recordemos, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, la temperatura me dijiste, perfecto, ¿sí? Sí, Ahí también utilizo los números positivos, por ejemplo, no sé, hicieron 33 grados Celsius de temperatura en Santiago, ¿verdad? Ahí tengo un número positivo. Pero, por ejemplo, ¿qué representaría un número negativo en temperatura? Belén, ¿estás? Belén Santibáñez, ¿está por ahí la Belén? me siento como soy el único que hace los ejemplos las temperaturas, los cálculos y todo eso. Sí, vamos a ver si los compañeros pueden participar un poco más. Belén, ¿estás o no? Voy a tener que empezar a dejar ausentes si no me responden, chiquillos. De verdad. Belén, ¿tiene malo el micrófono? Si tiene malo el micrófono, me puede escribir por el chat. Ya, mientras esperamos la Belén que me responda algo por ahí. Noemí, tú eres la Mara, ¿o no? ¿Mara? Sí, profe. Ya, Mara. ¿Qué significa, por ejemplo, en temperatura, que los números positivos y los números negativos? El número positivo en la temperatura es como que hace mucho calor, ¿no? Morimos de calor cuando hay 33 grados.
pero Literal. Cuando calma, la tem- Ariel, dame un sí, claro. segundito, por favor, déjame terminar con la Mara. Mara, ¿y si la temperatura es negativa? ¿Qué significa eso? ¿Qué piensas tú de eso? Respóndeme lo que sea. No sé, profe, no me acuerdo, no se me ocurre. Es que la verdad Pero no se me ocurre como nada. ya, O mira, sea, ¿qué piensas tú si yo te digo -1 grado Celsius en invierno, aquí en Santiago? Ha pasado, ¿cierto? ¿Qué, qué, qué pasa en nuestra vida cuando hay -1 grado Celsius? ¿hace frío? Hace frío, listo, muy bien. Números positivos entonces, en la temperatura hace calor. Números negativos, con la temperatura hace frío, puede que nieve, ¿cierto? Que caiga nieve. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos dos aplicaciones de la vida diaria en que estamos utilizando números negativos, que en realidad quizás no los utilizamos mucho, pero sí tienen un significado. ¿Sí? Entonces, primero dijimos el dinero, que en lo positivo significaría cuánto yo gano, ¿ya? Y en lo negativo es cuánto debo, o la pérdida, o la ausencia, decía la Krishna, que no hay, ¿cierto? No lo tengo. Entonces en realidad lo debo. Vimos la temperatura, ¿sí? Que en lo positivo sería mucho calor y en lo negativo sería mucho frío, ¿verdad? También sí sirve, chicos, para medir como altitudes de altura. Por ejemplo, aquí está la representación de eso, ¿sí? Por ejemplo, se dice que el nivel del mar, ¿sí? Como cuando uno mira así como el horizonte en la playa, no sé, el nivel del mar sería el 0 en nuestra recta numérica. Imagínense que esta línea que está aquí es nuestra recta numérica. Aquí estaría el 0, ¿ya? Yo muevo la mano así como que le iba a apuntar. Sobre el nivel del mar, o sea, de aquí hacia arriba, los números son positivos, ¿ya? ¿Sí? Y de aquí hacia abajo, cuando hablamos de profundidad, los números entonces son negativos. Por lo tanto, en las altitudes, lo positivo representa sobre el nivel del mar, ¿sí? Sobre como este horizonte que podemos ver, y los números negativos representan bajo el nivel del mar, la profundidad, cuando no sé, las personas bucean, ¿ya? Vimos también, perdón, la temperatura, ¿cierto? Cuando la temperatura es positiva, entonces hace calor. ¡Ay, qué rico poder estar en la playa, mojarse los piecitos, vientecito fresco! ¿Sí? Hace calor. Y cuando la temperatura es negativa, entonces hace mucho frío. Para ¿Ok? que cualquiera esté en la casa y durmiendo. Claro, rico, tapadito, con un tecito, una sopa y pilla, viendo una película. Ya, Ah, ya perdón, me dio. perdón. Perdón, me pasé el medio rollo, igual ahí acostada con frío. Ya, y también lo utilizamos en los pisos de un edificio. Los positivos, ¿cierto? Están hacia la altura, hacia arriba, digamos, y los negativos sería como el subterráneo, ¿ya? Si usted va, no sé, y ocupa un ascensor, por ejemplo, el ascensor dice piso 1, piso 2, piso 3, y ahí voy subiendo, ¿verdad? Y también podría ir al piso -1, al piso -2, y el ascensor va a bajar, ¿verdad? Que generalmente están los estacionamientos, ¿sí? Profesora, lamento de interrumpir, pero Belén está levantando la mano. Ah, ya. Gracias, no, muchas gracias por interrumpir porque en verdad yo no veo cuando estoy compartiendo. Belén Santibáñez.
¿Belén Santibáñez? Que No. iba a decir ¿Sí? esa misma idea del edificio, pero Ah, pucha, te la robé. Belén, mira, a mí no me molesta y de hecho me agradan en estas clases virtuales que si yo estoy presentando, ustedes activen nomás el micrófono y me diga, profe, ¿ya? Porque como no veo cuando comparto, en realidad no veo mi pantalla, yo veo solo la presentación que le estoy mostrando a ustedes. Entonces, para la próxima vez, si es que tiene que decir algo, me habla nomás, ¿ya? Total, aquí cuesta que hablen, entonces no es como lo mismo que en la sala de clase. Ya, Belén, baje nomás la manito entonces. Gracias. Entonces, teníamos este otro ejemplo, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Sí o no? sí. Ya. Con este concepto que tenemos que ver ahora, terminamos nuestra clase, ¿ya? Entonces, mire. Espérame. Voy a mostrarles esto para explicárselo. Teníamos nuestra recta numérica, ¿cierto? Donde están los positivos y los negativos. Entonces, supongamos que lo típico que uno ve en los otros niveles más bajos también, pues séptimo, octavo. Supongamos que estoy aquí en el 0 y me voy a trasladar hasta el 3 positivo, ¿sí? Ya, entonces la típica ranita, ¿o no? Ya la ranita va a saltar del 0 al 1. Ahí va un espacio. Del 1 al 2 va a saltar 2 espacios. Y del 2 al 3, ahí saltó 3 espacios, ¿sí? Recuerde eso, entonces, del 0 al 3 hay 3 espacios. ¿Qué pasa si la ranita quisiera saltar ahora hasta el menos 3? ¿Cuántos espacios tiene que saltar? 1, 2, 3 también, ¿sí? Mire, fíjese que... No, voy a plantear una pregunta. ¿En cuál de los dos casos la ranita, si está en el 0 y tiene que llegar al 3 o tiene que llegar al menos 3, en cuál de esos dos casos recorre más saltitos o más distancia? ¿En cuál de los dos debería ser como más saltitos? En los positivos. En los positivos. ¿Cuántos saltitos tendría que hacer la ranita para llegar al 3 positivo? La misma persona con la que estamos hablando, que no sé quién es, ¿me dice su nombre, por favor? Alexia, Alexia, ya. Alexia, ¿cuántos espacios debería saltar la ranita para llegar al 3? 3 espacios. 3. Bien. Ya, a eso le vamos a llamar distancia, por lo que tiene que recorrer la ranita. Ahora, si la ranita está en el 0 también, parte desde el 0, y quiere llegar al menos 3. 3 también, pues. 3 también, ¿sí? Entonces, en realidad, la distancia que hay desde el 0 al 3 es la misma distancia que hay desde el 0 al menos 3, ¿cierto? Hay 3 espacios. Tendría que saltar 3 veces, ¿verdad? A esos chiquillos se le conoce como valor absoluto. A eso se le conoce como valor absoluto, ¿ya? Se denomina valor absoluto de un número entero a la distancia que hay entre ese número, en este caso, en el ejemplo que vimos, que era el 3, o al menos 3, la distancia que hay entre ese número y el 0. Eso es valor absoluto. Entonces, del 0 al 6, el valor absoluto, o sea, la distancia es, ¿cuánto es? La distancia entre el 0 y el 6. Y la distancia entre el 0 y el menos 6 también es 6. Entonces, mire, por ejemplo, el valor absoluto del menos 6, que estaría aquí, cuando me hablan de valor absoluto, lo que yo debo pensar primero es que me hablan de cuánta distancia hay entre el menos 6 y el 0, ¿ya? El valor absoluto de menos 6 es igual a 6, ¿ya? Y lo escribimos así, entre estos dos palitos. Valor absoluto de menos 6, así se lee esta parte. Y es igual a 6, porque es la distancia que hay entre el 0 y el menos 6.
¿ya? Y el valor absoluto de 2, por ejemplo, o sea, la distancia que hay entre el 0 y el 2, cuántos espacios yo me salto, también es 2. ¿Se entiende? ¿Se entendió el concepto de valor absoluto? ¿Sí? Yes. Sí. Bien. Bien, la distancia entonces que hay entre ese número y el 0. ¿Ya? Bien, voy a dejar de grabar entonces para que podamos conversar un par de minutitos antes de terminar. ¿Ya? De todas formas, antes de terminar en realidad, necesito saber si logramos comprender cuál era el objetivo de la clase de hoy. El objetivo era comprender y analizar los conjuntos numéricos, que vimos dos, el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros. ¿Lo comprendimos, sí o no? A ver, levante la mano el que lo comprendió. Gracias, Krishna. Bien, Alexia. Ya, Belén. Súper, Dayana, Blanca, Michelle. ¿Lo comprendimos? Sí, Benjamín. Perfecto. Avengers reunidos. Martina, bien. Ya, y no sé si no lo alcanzo a ver a todos. Hay 26. No, 25 en realidad. 3, 6, 9, 10. No los veo a todos aquí. Ya, si no los mencioné es porque no veo sus... No, ¿qué hice? Ya, bien. Entonces comprendimos cuál era el objetivo de hoy, ¿ya? Y antes de terminar de grabar y para que esto quede subido, digamos, en la página de YouTube, ¿hay alguna duda con respecto a lo que vimos hoy? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, algo que no le haya quedado claro? ¿O quedó todo muy perfectamente claro? Quedó claro, ¿Todo profe. bien? Súper. Todo clarito. Gracias. Entonces voy a dejar de grabar cuando apriete el botón detener grabación.